Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia.
Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran, pero gran bendición el poder estudiar con ustedes la palabra del Señor una vez más. Y ahora lo estamos haciendo con un nuevo libro de la Biblia y es del Antiguo Testamento. Nos vamos ahora al libro de un profeta menor, el profeta Joel. Vamos a entrar a un tema interesantísimo basado en el capítulo 2 y encontramos una gran enseñanza en este maravilloso tema. El tema de hoy es certidumbre para el gran día. ¿Cómo dije? Perfecto. Certidumbre para el gran día. ¡Qué maravilloso! Una de las características principales de la personalidad y la forma de actuar del Eterno es que Él premia a sus siervos. Sin embargo, debemos estar firmemente convencidos de que Él recompensa a los que le buscan de todo corazón. De lo contrario, nuestra fe estará incompleta. Escucha esto. Porque fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. Y usted lo puede constatar en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y en efecto, tener fe implica estar seguros de que recibiremos las bendiciones prometidas por Dios. El apóstol Pedro le preguntó a Jesús: nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y hace una pregunta el apóstol Pedro: ¿qué habrá para nosotros realmente o qué va a suceder con nosotros? Esto lo puede leer en Mateo capítulo 19, versículo 27. Y en lugar de corregirlo Jesús por esta pregunta, Jesús le dijo a los discípulos que sus sacrificios serían recompensados. Escuche esto tan interesante. Los apóstoles fieles y otros cristianos reinarán con Él en el cielo, pero los siervos de Dios también reciben recompensas para el día de hoy. Jesús dijo, Mateo capítulo 19, versículo 29, dijo esta palabra: todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierra, por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra!, ¿verdad? Léjalo, Mateo 19, 27. Podemos analizarlo detenidamente. Sus discípulos recibirían bendiciones mucho mayores que sus sacrificios. Y la pregunta ahora para ti, para mí sería: ahora analiza si en realidad los padres, madres, los hermanos, hermanas e hijos espirituales son mucho más valiosos que cualquier cosa a la que renunciemos por el reino. Es una pregunta muy importante que analizar. Usted tiene la respuesta. La promesa de que el Eterno va a premiar a sus siervos fieles nos sostiene durante las pruebas de lealtad. Además de las bendiciones espirituales que disfrutamos, estamos deseando recibir bendiciones aún mayores en el futuro. Pues aquí está la postura para ti y para mí. Y en 1 de Timoteo 4:8 podemos encontrar afirmaciones tan poderosas como esta: estar plenamente convencido de que el Señor llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Esto nos ayudará a tener una fe sólida en el Señor, tal como lo dice Hebreos capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Jesús dijo en el Sermón del Monte: regocíjense y salten de gozo, que grande es tu galardón en los cielos, porque de esa manera persiguieron a los profetas antes de usted. De leerlo en Mateo 5, versículo 12. No solo saltan de alegría los que recibirán su recompensa en el cielo, sino también los que esperan vivir en el paraíso maravilloso. Lea Salmo 37, 11, Lucas 18, 30. En realidad, Dios no nos ha llamado para arruinar nuestra existencia. Dios nos ha llamado para bendecirnos, para prosperar nuestra vida en todos los aspectos. Aunque hay gente que está en contra de esto, no entiendo cómo tienen un Dios que están pensando que los ha llamado para vivir de una forma arruinada. En ambos casos, la esperanza es como un ancla de la fe. Un ancla
donde está agarrada el alma. Por eso la palabra en Hebreos 16, 17 y el versículo 20 está diciendo, como un ancla del alma, tanto segura como firme. El ancla le daba estabilidad o da estabilidad a los barcos en las tormentas. Igualmente, tener una esperanza sólida nos ayuda a mantener la estabilidad emocional, la estabilidad mental y espiritual, y nos da para aguantar las dificultades que puedan venir sobre nosotros. La esperanza que nos da la Biblia tiene el poder de reducir la ansiedad. Las promesas de Dios son como un bálsamo que calma nuestro corazón angustiado. ¿Cuánto nos consuela saber que el Eterno nos sustentará si ponemos sobre Él nuestra cara? Y eso lo podemos analizar en el capítulo 50, Salmo 55, versículo 22. Podemos confiar que Él hará sobreabundantemente todas las cosas que pedimos o pensamos. Podemos verlo, Efesios capítulo 3, versículo 20. Fijémonos en que no dice abundantemente, sino sobreabundantemente. Así que vamos a pensar en esto más que abundantemente. Eso es lo que el Señor quiere decir. Y para recibir la recompensa necesitamos ejercer completa fe en Dios y obedecer sus mandamientos. Moisés le dijo al pueblo de Israel: Jehová sin falta te va a bendecir en la tierra que te he dado como herencia para tomar posesión de ella. Solo debes escuchar la voz del Señor, tu Dios, para tener cuidado de poner por obra todo este mandamiento que te estoy dando hoy. Señor Jehová, tu Dios, verdaderamente te va a bendecir tal como lo ha prometido. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Y es para ti, es para mí. Puedes leerlo en Deuteronomio capítulo 15, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Ahora, la pregunta al aire es para ti, para mí es: ¿confiamos plenamente en que Dios nos va a bendecir si continuamos sirviéndole con fidelidad? Es la pregunta que tenemos que contestar. Y sin duda tenemos buenas razones para ello. Usted y yo somos portadores de un poder especial que transforma vida, que cambia mente, que renueva seres humanos. Por eso el Señor dijo: y me seréis testigos. Hechos 1:8, Él lo está afirmando. Y lo dice para ti, lo dice para mí. Pero la pregunta entonces sería, la pregunta obligada: ¿el testigo de qué? De mirar, mire, escuche esto, de mirar cómo un alcohólico se restablece, cómo un drogadicto se reforma nuevamente, cómo un matrimonio se restaura, cómo una meretriz se vuelve a restituir a la sociedad de una forma normal. En fin, una serie de acontecimientos que por puros esfuerzos humanos nunca se podrían lograr. ¡Wow! Porque Dios trabaja en el corazón a través de su palabra, y su palabra transforma los corazones. Podemos tener la seguridad de que el Eterno valora todo lo que hacemos por servirle, y Él comprende nuestras inseguridades, se compadece de nosotros. Si nos agobian los problemas económicos, si nos agobian otro tipo de problemas del matrimonio, de relaciones laborales, no sé qué podría ser para ti. Escucha, Él se compadece de nosotros si nos agobian estos problemas. Y si no, podemos hacer tanto como quisiéramos en un servicio. Podemos hablar de agobio de salud física o emocional, no lo sé. Pero sí algo te puedo decir es que podemos confiar plenamente en que el Eterno recuerda con cariño lo que hacen sus siervos por mantenerse fieles a su palabra, fieles a Él. Pueden leerlo, Hebreos capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Así que tengamos en cuenta
que podemos acudir al oidor de la oración, seguros de que se va a interesar por lo que a nosotros nos preocupa. Eso lo podemos ver en el Salmo 65:2. El Padre de tierna misericordia y el Dios de todo consuelo, es la palabra que utiliza el salmista. Nos dará toda la ayuda emocional y espiritual que necesitamos. Recordemos que mostrar compasión a otros es algo que agrada mucho al Señor. El que muestra favor a la condición pobre le presta al Señor. Escuche este texto. Y Él le pagará el favor. Vea todo eso tan interesante. Lea los Proverbios 19:7. Lea Mateo 6, versículo 3, versículo 4. Así que por lo tanto el Señor considera que le hacemos un préstamo cuando ayudamos desinteresadamente a quien tiene problemas y promete premiar nuestra generosidad. Vea esto tan interesante. Así que el Señor está bendiciendo a su pueblo, incluso en estos oscuros últimos días del malvado sistema de Satanás que nos ha tocado vivir. Dios hace que sus siervos experimenten una prosperidad sin precedente en este paraíso espiritual en el que vivimos. Y hay promesas del Señor, puede leerlo, Isaías capítulo 54, versículo 13. Igual Jesús lo prometió también. Igual de la misma manera el Padre nos recompensa ahora al formar parte de esa gran familia de la fe. Recuerda que somos una gran familia. Marcos capítulo 10, versículo 29, versículo 30, tiene palabras poderosas para ti. Por favor, léelo al terminar el programa. Además, los que buscan a Dios con todo el corazón reciben bendiciones sin igual. Reciben la paz interior, reciben una satisfacción y una felicidad maravillosa, tal como la palabra lo afirma en Filipenses capítulo 4, versículo 4, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor! Dios es bueno y ha prometido bendecirnos aún en estos tiempos difíciles que vienen. La gloria de Dios se va a manifestar de una forma poderosa. Pero tienes que creerlo, porque Dios se manifiesta en aquel que cree. Quiero enfocar el tema y digo lo siguiente: el creyente verdadero que reconcilia su vida con el Eterno a través del arrepentimiento logra la certidumbre de la bendición y la gracia de la salvación en ese gran día, el día del juicio. Voy a repetirlo nuevamente: el creyente verdadero que reconcilia su vida con el Eterno a través del arrepentimiento, por supuesto que va a lograr una certidumbre de esta gran bendición de Dios, de la gracia del Señor, la gracia que viene por la salvación, y la vamos a necesitar mucho en ese gran día, el día del juicio. Pero quiero que escuchemos la lectura del profeta Joel, capítulo 2, versículo 18 al versículo 32. Por favor, escucha muy atentamente lo que dice esta maravillosa palabra. Capítulo 2. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Wow, estamos reflexionando en el tema. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a entrar a estos textos bíblicos y digamos estas palabras maravillosas a través de 3 aserciones importantes de la palabra. Y vamos con la primera aserción, que es restauración post-obediencia. Como dije, perfecto, restauración post-obediencia. ¿Qué viene después de que tú obedeces? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a restaurar el Señor? Vamos a entrar a la palabra. El libro del profeta Joel es una obra profética que tradicionalmente se le atribuye al profeta Joel, que vivió en el reino de Judá durante el siglo 9 a.C. Aunque algunos expertos destacan que pudo haber sido escrito durante la época del exilio babilónico en el siglo VI a.C., el libro tiene 3 capítulos. Y en ellos se pueden encontrar profecías sobre el gran día del juicio de Dios, el día de la restauración de Israel y la llegada del Espíritu Santo. En el versículo del profeta Joel, capítulo 2, versículo 18, podemos ver que Dios está solícito por su pueblo y muestra su disposición a perdonarlos. Esta actitud se deriva de la profunda compasión y amor que Dios siente por su pueblo, aún en medio del juicio divino. Esta es una muestra del carácter amoroso de Dios y su deseo de restaurar a su pueblo. El perdón divino es un tema importantísimo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. La misericordia y la gracia de Dios son fundamentales para entender su carácter y su plan para salvar a la humanidad. No solamente de Israel, sino de todo el mundo, de todos los seres humanos. El perdón es un acto de gracia divina que Dios ofreció a su pueblo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. El perdón divino es un regalo que todos podemos recibir a través de la fe en Jesucristo. Nosotros como cristianos somos llamados a perdonar a los demás, así como Él nos ha perdonado a través de su Hijo Jesucristo. Escuche esto tan importante en los principios de la fe cristiana. Y esto lo puede leer en Efesios 4:32 y verá lo maravilloso que dice ese texto. Así que Dios te da una nueva oportunidad de ser feliz y tienes que aprovecharla. Todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Debemos dejar a un lado el orgullo, a un lado la arrogancia y reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Uno de los mensajes recurrentes en la Biblia es la promesa de Dios de proveer bendiciones para su pueblo. En el libro de Joel vamos a encontrar una clara muestra de esto en el verso 19 del capítulo 2, donde Dios dice a su pueblo: yo os envío pan, envío mosto y envío aceite y seréis saciados de ellos. Escuchen esta palabra poderosa. Esta declaración del Señor es su respuesta a la oración de su pueblo, que está experimentando tiempos difíciles. Escuchen, estamos hablando de tiempos futuros. Para entender esto debemos considerar el contexto en que fue escrito. Miren, el libro de Joel es una profecía que describe un tiempo de juicio y destrucción, seguido de un tiempo de restauración y bendición. En este pasaje, Dios está prometiendo a su pueblo que después de un tiempo de escasez y de humillación, Él los va a restaurar y los va a saciar. ¡Wow! Es interesante notar que la promesa que viene de Dios no solo incluye pan, que era el alimento básico de ese momento, sino también incluye el mosto y el aceite. Y cada uno de ellos
de estos elementos que estamos mencionando tiene un significado simbólico en la Biblia. Por ejemplo, el mosto representa el gozo y la felicidad que viene de la comunión con Dios. El aceite, por otro lado, simboliza el Espíritu Santo, que nos unge y nos capacita para hacer la obra de Dios juntos. Estos tres elementos representan la plenitud de la vida abundante que Dios nos ofrece. Esta promesa de Dios a su pueblo no solo tiene valor histórico, sino que también tiene aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Hemos experimentado tiempos difíciles en términos de salud, en términos de finanzas, en términos de relaciones. En esos momentos de necesidad, podemos recordar las palabras del Eterno a su pueblo en Joel 2:19. Nos recuerda que Dios es un Dios de provisión y que es su deseo bendecirnos y satisfacernos con todo lo que necesitamos. También nos muestra que la restauración de Dios no solo es física, sino también es espiritual. Él quiere darnos alegría, quiere llenarnos del Espíritu Santo para que podamos vivir una vida plena y abundante. Es un hermoso recordatorio de la fidelidad y de la bondad de Dios. Nos asegura que siempre el Eterno nos va a proveer de lo que necesitamos. Por lo tanto, debemos confiar en su promesa y debemos permitir que Él nos llene con su gozo y con su espíritu. A pesar de esto, la esperanza del Señor todavía estaba presente con ellos. Joel había llamado a todo el pueblo a arrepentirse y a volverse a Dios para que pudieran recibir su gracia y su misericordia. Y podemos ver que Dios promete alejar al enemigo del pueblo y arrojarlo a un lugar seco. Su palabra lo dice. A nivel superficial, este versículo podía parecer simplemente una descripción de la derrota de un enemigo militar, enemigo en medio de la guerra. Pero lo que es interesante aquí es que, de hecho, el versículo se enfoca más en la descomposición del enemigo que en su derrocamiento. Escuche esto tan interesante. Léalo. Dios permite que la putrefacción y el olor atraigan la atención de otros, exponiendo la vergüenza del enemigo y destacando el poder absoluto de Dios. También es importante tener en cuenta que Él menciona algunas áreas geográficas, dice, del norte, y se refiere a una persona, puede referirse a un ejército que proviene de la nación ubicada geográficamente al norte de Israel. Además, hace referencia a su casa en dirección al mar oriental y su final en dirección al mar occidental. Demuestra que este enemigo será completamente derrotado. Va a rodear el pueblo de Israel y será derrotado, y que su influencia ya no será una amenaza. En el contexto más amplio, este versículo nos muestra la protección y el cuidado de Dios que Él tiene por su pueblo. Tiene por tu vida, tiene por mi vida. Y a pesar de la presencia del enemigo, Dios promete alejarlo y proteger a su pueblo de algún daño, de algún peligro. Y este es un mensaje poderoso de confianza en Dios y en su poder, de que Él puede protegernos de cualquier adversidad que pueda enfrentarnos a nosotros. Aunque el contexto histórico de este versículo puede parecer bastante alejado de nuestra vida cotidiana, también podemos aplicar sus enseñanzas a nuestra vida, el diario vivir. Debemos tomar la promesa de protección en Dios como una fuente de consuelo, como una esperanza en tiempos de adversidad. Y aunque pueda haber momentos en que nos enfrentamos a situaciones difíciles, podemos estar seguros de que Dios siempre estará con nosotros y nos va a proteger. Dios está con nosotros y que va a trabajar en nuestro favor. Podemos aplicar este mensaje en nuestra vida diaria de cómo podemos vivir confiando en Dios.
estar agradecido y celebrar su amor y su cuidado sobre nosotros. Y también podemos mantener una actitud positiva y una perspectiva de fe incluso en los momentos difíciles que estamos viviendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Es maravilloso. Dios está con su pueblo. Dios ha prometido cuidarnos. Él lo hará. Él puede hacerlo. Vamos con la sección 2 y es promesa de prosperidad. Como dije, perfecto. Promesa de prosperidad. En Joel capítulo 2 versículo 23 se nos insta a alegrarnos y a gozarnos en el Señor. Esto significa que como hijos de Dios debemos encontrar nuestra felicidad y gozo en su presencia. Debemos estar alegres porque Dios nos ha bendecido con la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre nosotros la lluvia temprana y tardía. En la Biblia, la lluvia es un símbolo de la bendición y provisión. Así que la lluvia temprana y tardía son para decir la gracia y la provisión de Dios que se van a manifestar de manera oportuna para satisfacer todas nuestras necesidades. Dios promete que no nos dejará abandonados y que siempre proveerá todo lo que necesitamos en el momento perfecto. Este versículo nos recuerda que Dios es un Dios que cumple, que nos quiere, que nos cuida. Él siempre está dispuesto a bendecir a aquellos que le buscan de todo corazón y que están confiando en su plan perfecto, que no están pensando ni confiando en lo que piensan, en lo que quieren, sino en el plan que Dios tiene para nuestra. ¡Wow! La lluvia temprana y tardía, como se menciona en el libro de Joel, es una metáfora, escuchen, es una metáfora donde Dios está describiendo su gracia, su provisión. La lluvia temprana viene al principio de la temporada de la siembra y la tardía llega justo antes de... Así que la lluvia temprana es crucial para el crecimiento de la siembra, mientras que la lluvia tardía es tan importante para madurar los cultivos y garantizar una buena cosecha. Estas dos lluvias simbolizan la bendición y la provisión perfecta en el tiempo correcto de Dios. ¡Wow! Es un tiempo que nos prepara para lo que tenemos que enfrentar en el futuro. La lectura del versículo de Joel 2:23 nos da un significado que puede ayudarnos a tener confianza plena en el Señor. Nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a cuidarnos y a proveer para nosotros, incluso en tiempos difíciles. También nos da esperanza de que si confiamos en Dios y seguimos sus caminos, Él siempre nos va a bendecir con las herramientas necesarias para lograr el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Escuche esto tan importante. Así que Joel profetiza sobre la necesidad de arrepentimiento e incluso lo enlaza a la promesa de la restauración divina para su pueblo, es decir, una cosa trae la otra. Una promesa de restauración divina para su pueblo que había sufrido la devastación y la opresión como consecuencia de su pecado. Y su desobediencia a Dios, por supuesto, fue crucial para todo este desastre, esta problemática o esta crisis. En este versículo específico, Joel habla sobre la promesa de abundancia y prosperidad de Dios. Esa prosperidad que Dios desea otorgar a su pueblo. Escuche, esto tan importante. Así que estamos hablando de principios de prosperidad para aquel que es obediente, que cree, y si alguien no lo quiere, pues está en otra sintonía fuera del tenor de la palabra. Joel 2:25 es un versículo lleno de esperanza y consuelo que nos invita a confiar en Dios y en su promesa de restaurar todo lo que ha sido destruido en nuestras vidas. Esta promesa nos muestra el amor y la compasión de Dios por su pueblo y nos invita a creer en su poder, en su misión de proteger a todos aquellos que son sus hijos, que han creído y han depositado su confianza en Él, han confesado
en él su arrepentimiento, su pesar por haberle fallado. Esos son sus hijos. Y entonces Él sale para ayudarles en cualquier peligro, conforme a esta promesa. En resumen, este versículo nos quiere recordar que no importa lo que estemos pasando, siempre habrá una salida y una oportunidad de renacimiento en nuestras vidas. Se nos da una promesa de Dios, de que al derramar su Espíritu sobre nosotros, Él nos dará una visión de los efectos que tendrá esta efusión en nuestras vidas. Podemos buscar esta efusión del Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos llene con su presencia, para que podamos profetizar, podamos soñar sueños y tener visiones. También podemos buscar la sabiduría divina y la revelación de Dios para que podamos vivir nuestras vidas según su voluntad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Vamos a la sección 3 y es el gran día del Señor. Para entender mejor la importancia de este tema, podemos retroceder un poco y observar su contexto más amplio. Podemos leerlo en Joel capítulo 2, versículos 28, 29, 30, 31 y 32, donde describe una manifestación profética. Dios derrama su espíritu sobre toda carne, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Esto se cumplió parcialmente en el día del Pentecostés. Si lo podemos leer, Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y sobre muchos más que estaban allí. La Biblia dice que eran como 120 que creyeron en Jesús como el Mesías. Puede decir que es la primicia de la iglesia. Sin embargo, la profecía de Joel también habla de cómo Dios traerá un juicio a las naciones que se rebelen contra Él. La Biblia está llena de profecías, de predicciones sobre el futuro, y uno de los versículos más interesantes en este aspecto es Joel 2:30. Él dice en su palabra así, más o menos, dice su palabra: haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Como todo versículo de la Biblia, existen diversas interpretaciones y significados, por lo que en este artículo, este tema de hoy, del que estamos hablando, el tiempo con Dios, trataremos de analizarlo y brindar algunas reflexiones útiles. Antes de adentrarnos en su significado, es importante atender el contexto histórico en el que se escribe esta profecía del profeta Joel. Se estima que el profeta Joel vivió en el siglo IX, como le dije con anterioridad, en Judá. En esta época hubo un importante terremoto que dejó la región en ruinas y trataron plagas de langostas que devastaron los cultivos. Y estos sucesos fueron interpretados como un castigo divino por los pecados del pueblo. Y Joel exhorta a la población a que se arrepientan y a que busquen la ayuda de Dios. Ahora bien, si nos centramos en el versículo en cuestión, se refieren a eventos que simbolizan algún tipo de cambio importante que va a haber en la atmósfera. En este caso, algunos expertos en la Biblia interpretan que los prodigios en el cielo y en la tierra se refieren a desastres naturales y a problemas sociales, probablemente, que se van a dar o vamos a verlos posiblemente en un futuro muy cercano, y que simbolizan sencillamente la ira de Dios por los pecados del mundo. Mientras que otros ven la figura de una forma más positiva, lo interpretan como una señal de que Dios intervendrá directamente en la historia, una historia futura, para salvar a su pueblo Israel. Independientemente de la interpretación que se le dé a este versículo del profeta Joel, es innegable que puede resultar aterrador y nos hace reflexionar sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. En última instancia, podemos ver este versículo como una llamada de atención para reflexionar sobre nuestras acciones y buscar una vida más espiritual. Joel dice que la profecía de este día, del día del Señor o el día de Jehová llegará. Un día en que Dios juzgará a toda la humanidad por sus pecados
Y en este contexto se encuentra el verso que nos interesa, cuando dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En la interpretación de este versículo es posible que los hechos a que se está refiriendo el profeta no nada del día del Señor. La idea es ser la luna roja, la señal de gran día de Dios está. Nos interpretan este evento cósmico de manera literal, como una señal que Dios enviará toda la humanidad. Lo veremos todo. Actualmente, hasta por los avances científicos de la tecnología, por la televisión, podemos estar mirando todo. Dios está afuera mirando hacia el espacio. No importa que esté nublado o no esté nublado, o sea de noche, podremos verlo. Otros lo ven como una metáfora de los terribles eventos que rodearán la llegada del día de Dios, con plagas, terremotos, guerra y otros desastres mencionados en Apocalipsis. Entendemos que el invocar su nombre y pedir su ayuda en nuestra adversidad y desafío, podemos encontrar la paz y la guía que necesitamos. También podemos compartir este versículo con otras personas y animarnos a confiar en Dios para su salvación, para nuestra ayuda. La invocación del nombre del Señor debe ser modo vivendi en la vida rutinaria de nuestras vidas, ya que nos fortalecerá y nos va a acercar cada día más y más al Señor. Bien, idea. Nadie puede saber el Señor. Por eso debemos permanecer siempre en un estado de alerta y prepararnos para recibir al Señor. Miren, esta preparación consiste en obedecer la palabra del Eterno y hacer su voluntad. Así que el creyente fiel siempre va a permanecer apercibido, confiando en su promesa, logrando así vivir conviccionado en la fe, su fe en el Eterno. Quiero repetir nuevamente: nadie puede saber cuándo será el día del Señor. Por eso debemos permanecer siempre en estado de alerta y debemos preparar nuestra vida para recibir al Señor. La acción consiste en obedecer la palabra del Eterno y hacer su voluntad. Así que el creyente fiel siempre permanecerá en estado de alerta o apercibido, confiando en las promesas del Eterno, y de esta manera va a lograr vivir conviccionado en esa fe poderosa de Dios. Dios te bendiga, y he concluido el tema, pero continuamos. Quiero que reflexione la siguiente canción. ¡Chacarera de los violentos! Cercano está el gran día, es un pueblo fuerte, ejército de Dios, hombres valientes. Tomamos territorio, vamos con fuerza, tiemblan las potestades del mismo infierno. ¿Y que tiemble el mismo infierno? Se escucha un estruendo desde los cielos. Levántate, guerrero, este es tu tiempo. Corriendo la visión, expandiendo el reino, se escucha el rugido de los guerreros. Y que venga la segunda, guerrero. Con las palmitas. Corren
como caballos, rostros de fuego, nada los detendrá, hombres violentos. Efesios 4:11 revelado, los 5 ministerios empoderados. Se escucha un estruendo desde los cielos, levántate guerrero, este es tu tiempo. Corriendo la visión, expandiendo el reino, se escucha el rugido de los cielos.